Hola jóvenes, el día de hoy vamos a continuar con el tema llamado identificación de las propiedades físicas de los materiales. La semana pasada ya vimos cuáles son esas propiedades físicas de los materiales, hablamos de propiedades intensivas y extensivas. Esta semana vamos a ver cómo podremos cuantificar dichas propiedades. Comenzamos. Nuestros sentidos son la principal herramienta con que contamos, pero están limitados a la simple percepción sensorial, es decir, solamente podemos saber cuando algo está frío o caliente, cuando es grande o pequeño, o cuando este es pesado o ligero, entre otras. Por tanto, necesitamos de los instrumentos para poder ampliar y cuantificar esas percepciones. Ahora, ¿qué es cuantificar? Cuantificar es expresar numéricamente una magnitud. ¿Y cuáles son esas ventajas de cuantificar? Una ventaja de cuantificar esas observaciones es que otras personas pueden observar los mismos resultados, evitando así argumentos que estén basados solo en opiniones. Las medidas de nuestras observaciones dependerán de una unidad estándar que sirve como referencia. Los estándares utilizados en las ciencias son el sistema métrico, es decir, sistema de pesas y medidas que se utiliza en casi todo el mundo, y el Sistema Internacional de Unidades, representado por las siglas SI, SI, en el cual ciertas unidades métricas básicas y derivadas deben ser preferidas en el ámbito científico, es decir, en este caso en la química. El sistema métrico decimal es un sistema de unidades que están relacionadas entre sí por múltiplos o submúltiplos de 10. Este surgió por la necesidad de establecer una forma de medir conocida que fuese común para todas las personas de los distintos países, con el fin de que se entendiese en todas partes. Fue en el año de 1972 cuando la Academia de Ciencias de París estableció cómo medir las siguientes magnitudes que vemos ahí. Número 1, la longitud, que es una magnitud cuya unidad fundamental en el sistema métrico decimal es el metro. Siguiente magnitud, la capacidad, cuya unidad fundamental del sistema métrico decimal es el litro. Número 3, el peso, otra magnitud, cuya unidad fundamental del sistema métrico decimal es el gramo. Siguiente magnitud es la superficie, cuya unidad fundamental en el sistema métrico decimal es el metro cuadrado. Y por último tenemos el volumen, que es otra magnitud del sistema métrico decimal, cuya unidad fundamental es el metro cúbico, y este va a medir el espacio que ocupa un cuerpo en un espacio. En cada una de sus actividades, el hombre utiliza frecuentemente materiales, aparatos e instrumentos adecuados que facilitan su labor y permiten la mejor calidad de su trabajo. Como por ejemplo, cuando se trabaja en un laboratorio de química, es común el empleo de materiales de vidrio, aparatos e instrumentos, cada uno de los cuales tiene un nombre que lo identifica y un uso determinado. Las mediciones que hacen los químicos se utilizan a menudo en cálculos para obtener otras cantidades relacionadas. Y existen diferentes instrumentos que permiten medir las propiedades de una sustancia, como por ejemplo con la cinta métrica se miden las longitudes, mientras que con la bureta, la pipeta, la probeta graduada y el matraz volumétrico se miden volúmenes. Con la balanza se mide la masa y con el termómetro la temperatura. Estos instrumentos nos permiten hacer mediciones de propiedades macroscópicas, es decir, que pueden ser determinadas directamente, mientras que las propiedades microscópicas, es decir, a escala atómica o molecular, se deben determinar por otro tipo de método llamado indirecto. Las unidades son indispensables para poder expresar en forma correcta las mediciones. Durante muchos años los científicos expresaron las mediciones en unidades métricas, relacionándolas entre sí decimalmente, es decir, en potencias de 10. Sin embargo, fue en 1960 la Conferencia General de Pesas y Medidas, que es la autoridad internacional del sistema
de Unidades, propuso un sistema métrico revisado y actualizado, al cual llamaron Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades, o por sus siglas SI, es el sistema de unidades que utilizan casi todos los países del mundo. En todos lados se entiende cuando hablamos de kilogramos, de metros o de segundos. Ahora vamos a conocer las unidades básicas fundamentales de nuestro Sistema Internacional de Unidades. Las unidades básicas o fundamentales son 7 y estas nos van a servir para poder expresar magnitudes físicas. Esas 7 unidades son las que tenemos aquí en esta diapositiva, comenzando por la número 1, que es el segundo. Su símbolo es la S minúscula y nos permite expresar la magnitud de tiempo. Después tenemos el metro, su símbolo es la M minúscula y nos permite expresar la magnitud de longitud. A continuación tenemos el kilogramo, su símbolo es la K con la G y nos permite expresar la magnitud de masa. Después le sigue el amperio, su símbolo es la A mayúscula y lo que nos permite expresar, o la magnitud que nos permite, la magnitud que expresa es la intensidad de corriente eléctrica. Después sigue el Kelvin, que antes se conocía como grado Kelvin y ahora solo como Kelvin. Su símbolo es la K mayúscula y nos permite expresar la magnitud de temperatura. En el número 6 tenemos el mol. Su símbolo es su nombre, mol, M-O-L, y este nos permite expresar la magnitud de cantidad de sustancia. Por último tenemos la candela. Su símbolo es la C y la D minúscula y esta nos permite expresar la intensidad luminosa. Muy bien, ahora hablemos de los términos masa y peso. A menudo se utilizan en forma equivalente estos dos términos, pero la verdad es que son cantidades totalmente distintas. La masa es una medida de la cantidad de materia en un objeto, mientras que el peso, desde el punto de vista técnico, le vamos a llamar peso a la fuerza que ejerce la gravedad sobre ese objeto. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de una manzana que cae de un árbol. Esta es atraída por la gravedad de la Tierra. La masa de la manzana es constante y no depende de su posición, lo que sí sucede con su peso. Por ejemplo, si en la superficie de la Luna tuviéramos una manzana, esta pesaría solo una sexta parte de lo que pesa aquí en la Tierra. ¿Esto por qué? Esto se debe a que la gravedad en la Luna es de solo una sexta parte de la gravedad que tenemos en la Tierra. Los químicos están interesados principalmente en la masa, que puede determinarse, como ya vimos anteriormente, con una balanza. Al proceso de medición de la masa le vamos a llamar pesada. Y la unidad del sistema internacional fundamental de la masa es el kilogramo. Pero en química, para nosotros es más conveniente usar una unidad más pequeña. Entonces en química nosotros vamos a utilizar como unidad de masa el gramo. Y recuerden, un kilogramo es igual a 1000 gramos. Bien, ahora vamos con el término volumen. Como ya vimos en las diapositivas pasadas, el volumen se va a encargar de medir el espacio que ocupa un cuerpo en un espacio. La unidad de volumen derivada del Sistema Internacional de Unidades es el metro cúbico. Y es común que los químicos trabajen con volúmenes mucho más pequeños, como por ejemplo el centímetro cúbico y el decímetro cúbico. Otra unidad muy común de volumen será el litro.
Un litro, recuerden muy bien esto porque les va a servir para resolver sus problemas en el libro. Un litro se define como el volumen que ocupa un decímetro cúbico. El volumen de un litro, escuchen bien, el volumen de un litro es igual a 1000 mililitros, pero será lo mismo que decir 1000 mililitros a decir igual a 1000 centímetros cúbicos. Entonces, las unidades del sistema que nosotros vamos a utilizar para representar volumen serán, lo que ya mencionamos, el centímetro cúbico y el decímetro cúbico. Muy bien, ahora vamos con el siguiente término, densidad. Recordemos que densidad la tenemos clasificada como una propiedad intensiva y que esta hace referencia a la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. La unidad derivada del psi para determinar la densidad es el kilogramo por metro cúbico, que se representa de esta forma. Pero esta unidad es demasiado grande para la mayoría de las aplicaciones en química, por lo que la unidad que nosotros tendemos a utilizar es la unidad gramos por centímetro cúbico y su equivalente, es decir, gramos sobre mililitros. Se utilizan más o menos estas dos en química para poder representar la densidad entre sólidos y líquidos. Y para gases vamos a utilizar esta siguiente unidad, que es de gramos por litro. La fórmula general o la ecuación para obtener densidad es la siguiente: D, que representa la densidad, la M, que representa la masa, y la V, que significa volumen. Esta será la fórmula general para obtener densidad. La podemos despejar para poder también obtener la masa y poder obtener también el volumen de los problemas que ustedes van a resolver en su cuaderno y que vamos a ver más adelante en la explicación. Muy bien, ahora vamos a conocer las escalas del Sistema Internacional de Unidades para poder medir la temperatura. Para esto les pido que observen la siguiente imagen y vean que actualmente utilizamos 3 escalas de temperatura. Sus unidades son grados Fahrenheit, grados Celsius y Kelvin, antes conocidos como grados Kelvin. En la escala Fahrenheit, que es la más utilizada en los Estados Unidos, se definen los puntos de congelación y de ebullición normales del agua, que van de los 32 a los 212 grados Fahrenheit, respectivamente. En la escala Celsius se divide en 100 grados el intervalo comprendido entre el punto de congelación, que va de los 0 grados Celsius, y entre el punto de ebullición del agua, que va a los 100 grados Celsius. El término de temperatura absoluta, que significa el 0 en la escala Kelvin, es detonado por 0K y es la temperatura teóricamente más baja que puede obtenerse. Bueno, jóvenes, con esto terminamos la lección teórica de este tema y ahora vamos a ver un poco de explicación sobre los ejercicios que ustedes van a tener que resolver de este tema en su libro de química de ejercicios. Así que comencemos. Muy bien, vamos con esta primera actividad que se llama Identifica, y las indicaciones son las siguientes. Describe las transformaciones que experimentan los materiales y anota el nombre del cambio de estado al que se refiere cada una de las situaciones. Apóyate del siguiente esquema. Entonces vamos a situarnos en el esquema que está hacia su izquierda y vemos que están los diferentes cambios de estado. Vamos a identificar el de solidificación, fusión, evaporación o ebullición, condensación, disposición y sublimación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seleccionar qué cambio de estado es el que produce esta situación. Por ejemplo, la formación de nubes
observen qué cambio de estado de aquí a acá, de aquí a allá, es el que forma las nubes. O, inciso B, el deshielo de un glaciar. ¿Qué cambio de estado forma el deshielo de un glaciar? Un glaciar está en sólido y se deshiela, es decir, pasa ¿a qué? A líquido. Entonces, identifica cuál de este cambio de estado es el que produce este deshielo de un glaciar. Pues es la fusión, que va de sólido a líquido. Entonces aquí iría el cambio de estado fusión y ustedes explicarían por qué este cambio de estados, por qué seleccionaron este cambio de estado en este inciso, y así consecutivamente con cada uno de estos. Bueno, jóvenes, vamos con la siguiente actividad que se llama Organiza tus ideas. Vamos a leer las indicaciones. Dice número 1, completa el mapa conceptual sobre las propiedades cuantitativas de los materiales utilizando las siguientes palabras. Bueno, recuerden que este tema, propiedades intensivas y extensivas, ya las abordamos en el video de lección pasada. Así que lo que tenemos que hacer en esta actividad, estas palabras las vamos a tener que colocarlas en donde ustedes crean que van. Por ejemplo, propiedades cuantitativas de los materiales. ¿Cómo habíamos dicho que se clasificaban las propiedades cuantitativas de los materiales? Habíamos dicho que se clasifican de dos maneras, extensivas e intensivas. Entonces aquí iría, ustedes van a decir dónde van las intensivas y dónde van las extensivas, y así continuamente la van a hacer con las siguientes palabras a ordenar en el espacio en que ustedes crean que corresponde. Continuamos con otra actividad más. Esta se llama Valora. Aquí vamos a leer las indicaciones. Observa la siguiente ilustración y contesta lo que se te pide. Tenemos aquí la ilustración. Vamos a la pregunta número 1 o inciso número 1 que dice, ¿qué línea es más larga? ¿De la A a la B o de la B a la C? Bueno, simplemente con su vista ustedes tienen que identificar para ustedes cuál es la línea más larga y van a contestar. Ahora les pide el inciso B que tomen una regla y que midan cada una de las rectas que ya les indicó el inciso A. Aquí van a colocar las medidas de cada recta y después, con base a esto, van a contestar inciso C y pregunta número 3. Continuamos con otra actividad más de su libro. Esta se llama Identifica. Identificación de las propiedades físicas de los materiales. Vamos a leer las indicaciones. Número 1. Observa la imagen y encierra en color rojo los materiales que se utilizan para medir el volumen, y con amarillo los que se emplean para medir la masa. Anota el nombre de los materiales que encontraste en la ilustración para medir. ¿Ok? Vamos a identificar, por ejemplo, ¿qué materiales tenemos? Tenemos una balanza, ya mencionamos que vamos a medir o a pesar, más bien dicho, con la balanza. Tenemos una probeta, tenemos pipetas, tenemos también este vaso de precipitado, tenemos gotero, tenemos un matraz Erlenmeyer. Bueno, vamos a identificar qué de todo esto nos sirve para medir masa. Los anotamos y los vamos a encerrar dependiendo del color que nos indican las instrucciones, y vamos a anotar y contestar la pregunta número 3. Vamos con otra actividad de su libro. Esta se llama Interpreta. Esta se llama Interpreta, clasifica y explica. Vamos a leer las indicaciones. Número 1. Las gráficas que aparecen a continuación muestran la relación de algunas propiedades de la acetona, componente de los kit esmaltes, en función de la masa. Analiza la información y contesta las preguntas. Bien, vamos a observar las gráficas. Tenemos gráfica número 1. Esta nos muestra la temperatura de ebullición versus la masa. Vamos a la gráfica número 2, nos muestra el volumen versus la masa. Vamos a concentrarnos en esta, la 1.
Inciso número A. Anota la temperatura de ebullición de 100 gramos, 300 gramos, 500 gramos, 200 gramos, 400 gramos. Ok, vamos con la primera, 100 gramos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estamos aquí, masa. Nos colocamos en donde nos indica la primera parte del inciso, 100 gramos, y nos dice qué temperatura de ebullición tiene. Entonces vamos a buscar la temperatura de ebullición, que es hasta donde está la recta, sin salirse de los 100 gramos. Nos marcaría que la temperatura de ebullición sería aproximadamente contando las rayitas, serían 56 grados Celsius irían aquí. Pero noten en esta gráfica, temperatura de ebullición de los gramos. ¿Qué pueden identificar al ver? Miren la recta. La recta está en la misma temperatura de ebullición. ¿Para qué? Para cualquier gramo de masa. Ya sea en 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos, 400, 500 o 600 gramos. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura de ebullición no depende de la masa. Entonces, dependiendo la masa, la temperatura de ebullición siempre va a ser la misma. Así que ya saben pues, cuántos son los grados que van a ir en cada uno de los espacios. De acuerdo a esto, van a responder esto, los incisos B, inciso C, y en esta gráfica van a ser lo mismo, solamente que aquí sí va a diferir el volumen por gramos, ya que vean, es una línea que no abarcará volumen igual para los gramos de masa que aquí nos piden. Con relación a esto, contestan y responden inciso B y inciso C. Mis jóvenes, vamos con el último ejercicio que van a tener que resolver. Miren, como ven, si podrán observar, vamos a dejar varios ejercicios de este tema sin contestar, y esto es porque suelen ser muy repetitivos en cuestión de que varios piden sacar volumen, varios piden sacar densidad, así que creo que este de resolución de problemas con la fórmula general de densidad que les di al inicio es el más fundamental para poder trabajar, ya que este abarca tanto densidad, masa y volumen, todo lo que podemos utilizar para calcular unidades en química. Así que nos vamos a concentrar solamente en estos problemas. Esta actividad se llama Calcula, pueden observar en su cuaderno en la página 22, y dice, observa el siguiente problema, ejemplo, y resuelve los siguientes problemas. Si es necesario, haz las operaciones en tu cuaderno. Como podrán ver, ya les resuelve un problema de ejemplo, y ustedes tienen que resolver 4 problemas más. En este caso, yo les voy a ayudar con la resolución de los 2 primeros problemas que ustedes tendrían que resolver. Vamos con el número 1. Dice, un trozo de mármol de 102 gramos aumenta el nivel de agua en una probeta de 60 mililitros a 98 mililitros. ¿Cuál es la densidad del mármol en gramos sobre centímetro cúbico? Lo primero que tenemos que hacer al momento de resolver resolver sus problemas es obtener los datos que te ofrece tu problema. Entonces tenemos un trozo de mármol de 102 gramos. Aquí tenemos que el problema nos está dando la masa. El nivel de agua en una probeta de 60 mililitros a 98 mililitros. Aquí nos está dando el volumen. 98 mililitros a 60 mililitros. Y la pregunta es, ¿cuál es la densidad de mármol en gramos sobre centímetros cúbicos? ¿Qué quiere decir? Que lo que tenemos que encontrar es la densidad, es lo que nos falta. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar para obtener la densidad es esta, la general. Se las dije al inicio, se los mencioné al inicio de sesión cuando vimos el término densidad, que esta es la fórmula general y que esta misma vamos a utilizar, la vamos a despejar para poder obtener masa y volumen. En este caso no es necesario despejarla porque directamente nos va a permitir obtener la densidad. Así que solamente, ya que tenemos los datos y tenemos la fórmula, lo único que tenemos que hacer es sustituir nuestra fórmula por nuestros datos. Vamos a sustituir
tenemos que densidad es igual a masa. Masa, es decir, a 102 gramos sobre el volumen, y vamos a tener 38 mililitros de volumen. ¿Por qué 38 mililitros? Porque recuerden, dice, un trozo de mármol de 102 gramos aumenta el nivel de agua en una probeta de 60 mililitros a 98 mililitros. Lo que vamos a hacer para obtener los mililitros es restar esto, restar 60 mililitros a 98 mililitros y obtendremos la cantidad de volumen que necesitamos para obtener la densidad. Entonces, al momento de restar 68 mililitros a 98 mililitros, obtenemos 38 mililitros. Ahora bien, vamos a dividir la masa entre el volumen y obtendremos nuestro resultado, que son 2.68 gramos sobre mililitros. Pero recuerden que nuestro resultado de densidad debe estar en gramos sobre centímetros cúbicos, y aquí tenemos gramos sobre mililitros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que convertir esta unidad ¿a qué? A gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces vamos a convertir nuestro resultado. Colocamos 2.68 gramos sobre ¿qué? Sobre los mililitros. 2.68 gramos sobre esto, sobre mililitros. Hacemos como un tipo regla de 3. Esto lo vamos a multiplicar por 1 mililitro. Y recuerden, como vimos en la lección, 1 mililitro es lo mismo que decir, o es igual a decir, 1 centímetro cúbico. Ahora sí, realizamos la operación de nuestra regla de 3. Multiplicamos que 2.68 gramos por 1 mililitro entre 1 centímetro. 2.68 por 1 entre 1 da igual a ¿qué? A 2.68. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar los mililitros y como resultado nos queda gramos sobre centímetros cúbicos. Ahora sí, ya que convertimos los gramos sobre mililitros a gramos sobre centímetros cúbicos, que es lo que representa la densidad, colocamos nuestro resultado. Ahora vamos con el problema número 2. Dice, si una piscina para delfines contiene 400 metros cúbicos de agua de mar, ¿cuántos kilogramos de agua tendrá? Densidad del agua del mar, 1025 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo aquí? ¿Qué tenemos que encontrar? Vamos a buscar nuestros datos. Dice, si una piscina para delfines contiene 400 metros cúbicos de agua del mar, tenemos volumen. ¿Cuántos kilogramos de agua tendrás? Densidad del agua del mar, 1125. Tenemos densidad, pero no tenemos ¿qué? No tenemos la masa. Nos falta la masa. Recuerden, ahora vamos, ya que tenemos nuestros datos, vamos a nuestra fórmula general, que es densidad igual a masa sobre volumen. Lógicamente, esta fórmula no nos sirve para utilizar, para poder sacar nuestra masa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a despejar. Despejamos nuestra fórmula y nos quedaría que masa igual a volumen por densidad. Y esta es la fórmula para sacar masa. Así que lo que tenemos que hacer ahora simplemente es sustituir nuestra fórmula por los datos que tenemos. Así que sustituimos. Masa es igual a ¿qué? A volumen. ¿Y de volumen cuánto tenemos? 400 metros cúbicos. Es igual a 400 metros cúbicos de volumen. ¿Por qué? Por densidad. ¿Y cuánto tenemos de densidad? Tenemos 1025 kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora lo único que deben de hacer es con su calculadora multiplicar el volumen por la densidad y van a obtener su resultado. En este caso vemos que nuestro resultado no tendremos que convertir, porque al momento de multiplicar no tenemos nada que eliminar, quedará como nos piden. ¿Cuántos kilogramos de masa? Lo único que tenemos que hacer aquí, como ya saben que la masa se representa en kilogramos,
Repito, no vamos a tener que convertir como lo hicimos acá en este problema, ya que aquí lo único que hacemos al momento de multiplicar, vamos a eliminar los iguales, que son metro cúbico por metro cúbico, y el resultado de esta multiplicación, ustedes lo sacan y quedará como kilogramo. Y ya esto, su resultado obtenido, lo colocan aquí, el resultado. Bueno, aquí están las fórmulas para resolver los demás problemas. Nuestra fórmula general, les mencioné, es esta. La vamos a utilizar para obtener densidad, pero si queremos obtener masa o volumen, vamos a tener que despejar. Y aquí tenemos la fórmula para obtener volumen y la fórmula para obtener la masa. Bueno, les entrego el formulario para que puedan trabajar los otros problemas. Ya están las fórmulas aquí. Lo único que tienen que hacer es obtener los datos de sus problemas y sustituir la fórmula. Esto ha sido todo por la lección. Nos vemos en la siguiente sesión. Ya saben, si tienen alguna duda con relación a esto, me pueden escribir, que yo estaré ahí para poderlos apoyar en lo que necesiten. Hasta la siguiente sesión.